a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Conocer Madrid. Hoy voy a hablaros acerca de un personaje, no de un lugar en concreto, que se trata del humanista y maestro Juan López de Hoyos. No os sonará de nada, es un personaje del siglo XVI. Se trata nada más y nada menos que del maestro de Cervantes, ¿no? Este personaje no se sabe muy bien en qué fecha nació. Yo he visto, por ejemplo, que algunos autores dicen en 1511, pero la Real Academia de la Historia dice que nació en el transcurso de la década de 1530 a 1540. Es decir, nació en la época en la que, por ejemplo, Beatriz Galindo pues murió, ¿no? Si os acordáis, ella murió en 1535. Eh, Sobre la vida de Juan, pues no sabemos gran cosa, sino a partir del momento en que él se convierte en, digamos, en maestro y director, si se quiere, de los estudios humanísticos, de la Escuela de Estudios Humanísticos que había en Madrid, ¿no? O Escuela de la Latinidad, si se le quiere llamar. Podríamos decir que pues, esta era una escuela ante todo de gramática, ¿no? Los humanistas eran ante todo gramáticos y él se convirtió por oposición, por concurso de oposición, en el jefe de esta escuela cuando, bueno, se marchó el que estaba encargado en ese momento, que era un toledano, humanista también, y que había además dado clases en la Universidad de Toledo, llamado Venegas, si mal no recuerdo el apellido, ¿no? Ese concurso de oposición fue a principios del año pues 1568 y bueno, fue ante maestros examinadores provenientes de la Universidad de Alcalá y él ganó la plaza. Hay que decir algo acerca de esta institución que él, bueno, regentó durante muchos años hasta su muerte, si mal, por lo que yo he visto, ¿no? Hasta ahora, que él murió en 1583 y bueno, pues es el maestro más destacado de esta institución. Voy a hablaros un momento acerca, vamos a ver aquí un poco la información al respecto, de esta institución que existía en Madrid, porque digamos que es de alguna forma la primera institución de enseñanza de secundaria existente pues, en la villa, ¿no? Es muy antigua, la verdad es que esta institución, que se llamaba en realidad Estudio Público de Humanidades de la Villa de Madrid, una forma similar, pues nació en 1346 por decreto de un rey, si mal no recuerdo, creo que era Alfonso VIII. Y bueno, era sostenida por el Concejo de Madrid, que le pagaba a los profesores, y conocemos de esta institución pues a los profesores, a dos profesores de la época de los Reyes Católicos. Luego viene este hombre que proviene de Toledo, Venegas, Alejo Venegas, y digamos la última persona importante de esta institución es Juan López de Hoyos. Esta institución, desde la época del gobierno de la reina Juana, que bueno, en realidad gobernó muy poco tiempo, pero ella le dio el monopolio de la enseñanza de gramática en Madrid, porque había muchas escuelas irregulares, ¿no? También había, bueno, se fijó una serie de asignación para los profesores y tal, que siempre fue poco, ¿no? O sea, nunca se les dio mucho dinero. Sin embargo, por lo menos en el siglo XVI, los profesores fueron de gran calidad, ¿no? Fueron seguidores de Erasmo, tanto Venegas como este hombre, Juan López, y además pasarían a las sucesivas generaciones esta admiración por Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que era el humanista más importante de Europa y que muy pronto pasó a estar, sus seguidores pasaron a estar perseguidos en todas partes, tanto en la Europa
católica como en la protestante. En España se hicieron auténticas cazas de las mixtas, de las cuales pues el señor Juan López se libró, pero él ejerció una considerable influencia en sus alumnos y se ve claramente en Cervantes, que fue su alumno, esa influencia de Erasmo, ¿no? Y de el ansia de libertad, de, bueno, una vida diferente, ¿no? Que bueno, libertad me refiero, cuando hablo de libertad, bueno, libertad política hasta cierto punto, un ordenamiento más justo y por supuesto libertad intelectual, ¿no? Que es algo que en la época de este hombre, de Juan, pues comenzó a desaparecer en los reinos hispánicos, primero por la persecución a los erasmistas, fruto también de los problemas en Europa, las luchas entre católicos y protestantes, y también porque en 1563, unos años antes de que él ganara la cátedra, pues el Concilio de Trento también fijó unas nuevas bases para el catolicismo y aparecieron una serie de rigideces que antes no existían, ¿no? Eh, bueno, volviendo a la biografía personal de lo que conocemos, de lo poco que conocemos de Juan de Hoyos, decir que bueno, que él era hijo de un herrero, un tal Alonso, Alonso López de Hoyos, y de una mujer llamada Juana, Juana de Santiago, ¿no? El apellido completo entonces sería López de Hoyos y de Santiago o algo así, de este señor Juan. Él era, como creo que ya dije, herrero, eh, pero al parecer pues tenía bastantes bienes en Madrid. Y bueno, no sabemos nada de cómo fue el asunto, pero aparentemente terminaron enviando a su hijo a estudiar a Alcalá, ¿no? Evidentemente él tenía formación universitaria y bueno, digamos que la salida para él en una pequeña villa de Madrid teniendo formación universitaria y no entrando en ese momento en que él estudia aún no es corte, no pudiendo entrar a formar parte de la burocracia incipiente que surge, bueno, incipiente ni tan incipiente, en la época de Felipe II, que reinará y trasladará a la capital en los años, a principios de los años 60, pues lo lógico sería pues hacerse sacerdote, ¿no? Y eso es lo que él hace. Si mal no recuerdo, en una fecha como en 1562 aproximadamente, porque con él no se está seguro de nada, ¿no? En cuanto a fechas y ese tipo de cosas. Dejadme echar un vistazo. Sí, en torno a 1562. En ese momento sus padres pues redactan, bueno, hacen una especie de reparto y le donan unas viviendas que estaban en el entorno de la Puerta Cerrada, en la cava de San Miguel, ¿no? Esa vivienda él también la terminaría legando a un sobrino suyo, curiosamente, eh, que tenía, bueno, que curiosamente tenía sus mismos apellidos, López de Hoyos y de Santiago, ¿no? Eso es lo que he leído, se llamaba Gabriel. Y bueno, esto nos revela quizá algunos aspectos, la posibilidad de cosas sobre la vida personal de este hombre, ¿no? También tenemos que, bueno, que se hizo muy amigo de un doctor, eh, ahora no recuerdo el nombre, dejadme ver, este hombre, Juan Cogollos. Eh, de hecho, él, siendo sacerdote, bueno, le pagó la sepultura cuando muere este hombre, este Juan de Cogollos, y le dona a su hija, que se llamaba Catalina, le dona 10.000 maravedíes para su casamiento, ¿no? Eso es tanto como la herencia que le dejó él siendo sacerdote cuando él murió a sus hermanas, ¿no? A cada una de sus hermanas. Lo cual, bueno, nos lleva a preguntarnos qué tipo de relación tenía él con esta chica y con el doctor, ¿no? Pero bueno, ya digo, no hay informaciones sobre él así que nos puedan aclarar las cosas, ¿no? Bien, volviendo al aspecto educativo, ¿no? Tenemos entonces que nuestro amigo Juan es un sacerdote, pero dedicado a la enseñanza. Él no tiene parroquia y, bueno, es un erudito, erasmista,
No es un gran escritor ni nada por el estilo, dejó varias obras escritas y de hecho el Concejo de Madrid le encargó muchas cosas, pero él no se destaca como un brillante escritor del siglo de oro, pero sí es el educador de algunos de ellos, ¿no? Eh, Bien, en 1566 parece que llega Cervantes a Madrid, él provenía de Alcalá, y comienza a asistir al estudio de la villa, ¿no? Ahí, bueno, es donde va a conocer a Juan, que, bueno, finalmente, pues, llegará a decir de él en un texto, a ver si lo tengo por aquí, eh, en un texto de un par de años después, llegará a decir nuestro caro y amado discípulo, ¿no? Una distinción, pues, muy particular, porque, bueno, Cervantes en ese momento no era absolutamente nadie, ¿no? Sin embargo, este profesor, bueno, evidentemente le enseñó Erasmo a escondidas a Cervantes porque en el Quijote pues incluso se ha dicho de que bueno, el Quijote está inspirado en una de las obras de este hombre de Erasmo, el elogio de la locura, y bueno, evidentemente se hicieron buenos amigos, ¿no? Cervantes estudió junto a otro personaje que desafortunadamente murió pronto, que es Luis Gálvez de Montalvo, ¿no? Estudió en esa escuela. Montalvo era poeta o fue poeta y desafortunadamente murió en Italia en un accidente en Palermo. Se fue allá a hacer las Italias como hacían muchos españoles que buscaban fortuna en los virreinatos en Sicilia o en Nápoles o en el Ducado de Milán y murió allí en un accidente. Pero bueno, se hicieron grandes amigos e incluso en el año 67, 68, es que no recuerdo exactamente la fecha, en el 68, 69. En el 69 incluso participa Cervantes escribiendo unos poemas, quizás sus primeras obras literarias, en una especie de panegírico que hizo, que le encargó el Concejo de Madrid a el maestro Juan de Hoyos para la muerte de Isabel de Valois, ¿no? Que era la tercera esposa del rey, ¿no? Y que murió muy joven, del rey Felipe II, y que, bueno, causó una honda impresión, ¿no? Él escribiría son una especie de memorias en realidad de eventos históricos, funerales, por ejemplo, también escribió los funerales del príncipe Carlos, y de hecho creo que es el motivo por el cual le encargaron también una especie de memoria de los funerales de Isabel de Valois, que tuvieron mucho éxito, aunque el libro, la obra es farragosísima y bueno, está llena de palabras un poco pedantes, pero bueno, ese era el estilo humanístico, porque parece que nuestro amigo Juan Hoyos era una persona muy sencilla y humilde, y bueno, el ayuntamiento también le manda hacer a partir de 1568 pues epitafios para gente importante, alegorías, jeroglíficos, historias, etcétera. Toda una serie de cosas, ¿no? Que, bueno, hicieron que él dejara una cierta huella, ¿no? También participaría en una obra descriptiva, una especie de censo estadístico que intentó hacer eh, el rey Felipe II, ¿no? Dando información. Y también escribió una obra por esta época, bueno, no se sabe ciertamente en qué momento exacto, sobre heráldica, la heráldica de Madrid, ¿no? Bien, en este evento de la muerte de Isabel de Valois, bueno, la cosa que tenía que él es que escribir tenía que ser colocada en la puerta de las descalzas reales, ¿no? Eh, el caso es que, bueno, tuvo un extraordinario éxito. Él era muy detallista describiendo todo. Y al año siguiente, eso fue en 1570,
69, como dije. Al año siguiente, no, a los 3 años, en 1572, él escribe una relación, también una memoria, acerca de la llegada de Ana de Austria, la siguiente esposa de Felipe II, ¿no? Eh, o sea, él se había convertido pues en un autor de, bueno, un poco una especie de cronista, reportero, no propiamente un historiador, pero tampoco era una persona que había sido preparada para ser historiador. A veces se le ha mencionado incluso entre los historiadores por gente, otra gente. Eh, y bueno, aparte de lo que él ve personalmente cuando habla de historia de Madrid y esas cosas, pues está todo lleno a veces de fábulas, etcétera, pero realmente su aportación pues es importante porque podemos enterarnos de muchas cosas de la vida cotidiana de la época, de los eventos importantes a través de él, ¿no? Y de lo que él escribió. Eh, sobre sobre, sobre la enseñanza en el estudio, pues a pesar del hecho de que la reina Juana, retrocedemos ahí unos años, había dado el monopolio de la gramática y los estudios de latinidad al estudio de la villa, pues había competencia desleal. Nuestro amigo tuvo que luchar mientras fue, digamos, el profesor encargado. Ahí tuvo que luchar contra la competencia, por ejemplo, primero ya había habido competencia del convento de San Francisco en la época de Juana, pero ahora contra la competencia del Colegio Imperial de los Jesuitas. Sabéis, hoy el Instituto de Secundaria de San Isidro pues es heredero de ese colegio donde llegó a ir toda la nobleza de Madrid que se preciara en el Siglo de Oro. eh, Él consiguió que no le arrebataran, que no desapareciera el estudio, y hasta que él murió, pues el colegio no pudo, digamos, dedicarse a enseñar latines y, bueno, todo lo que era el pensum de estudios de la época humanístico hasta que se murió Juan. Eh, Sobre Cervantes, Cervantes empezó como en el 66, en 1566, a estudiar con él, ¿no? O bueno, en los estudios de Madrid. En el 69 Cervantes se tuvo que ir de Madrid. Eh, Hoy hay algunas teorías un poco rocambolescas, yo no las voy a mencionar acerca de por qué se va, pero abandona esos estudios porque parte hacia Italia. El asunto es que se ha descubierto que, bueno, hubo una orden de Felipe II, de aprehensión contra Cervantes porque se había batido contra un tal Miguel de Cervantes, eso es lo que dice la orden, porque se había batido en duelo contra un tal Segura, ¿no? Y seguramente, valga la redundancia, lo hirió, bueno, no sé realmente ahí cómo es la noticia, lo debió dejar mal parado. Él se escapa a Italia en diciembre, donde, bueno, trata de llevar una vida un poco al estilo, me imagino, de su viejo amigo, Montalvo, y llega a Roma y termina alistándose en lo que será la Gran Armada contra el turco, ¿no? Dirigida por Juan de Austria y en la que está metido pues el Vaticano, bueno, en los estados pontificios en aquella época, Venecia, Génova y España, ¿no? Aunque es el almirante Andrea Doria el que realmente se ocupa de las cosas, pues Juan de Austria es el que toma las decisiones al final y el que decide la batalla famosa de Lepanto. En esa batalla, pues Cervantes quedará inútil de la mano izquierda, no es que quede manco, sino que quede inhabilitado, ¿no? Y bueno, quizá pues pudo haber seguido estudiando, pero lamentablemente se metió en líos y trató de escapar del asunto y bueno, finalmente pues casi pierde la mano, ¿no? Sobre el lugar donde estaba esta escuela, al parecer en tiempos anteriores a, al propio Venegas, que es el profesor que está antes en los estudios de la Villa de Madrid,
parece que era la calle de los Mancebos, ahí en bueno, cerca de la iglesia de San Andrés, ¿no? Eh, Luego se trasladó para la calle de la Villa, para el número 2 y ahí hay una serie de placas que conmemoran el lugar y al profesor Juan Hoyos, las podéis ver, ¿no? Eh, o sea, un lugar pues un poco alejado de donde primariamente, no mucho, pero de donde primariamente había estado los estudios, ¿no? Em, en el año 1580, si mal no recuerdo, dejadme echar una ojeada, en el año sí, 1580, el Concejo de Madrid y bueno, y otros deciden ayudar a Juan, para que gane más dinero de alguna forma y le ayudan a conseguir de alguna forma, me imagino, porque, o no sé si realmente fue una iniciativa de él, la parroquia de la iglesia de San Andrés. No, también será capellán de la capilla del, del arzobispo, del obispo, perdón. Eh, y bueno, es porque realmente ganaba poco para el trabajo que hacía y el Concejo de Madrid se preocupa muchísimo. De hecho, habla con el arzobispo de Toledo pidiéndole que de ninguna manera deje que este hombre deje de enseñar en los estudios, ¿no? Cosa que, bueno, me imagino que él nunca tuvo intención de dejar, ¿no? Él se quejaba de que tenía poco tiempo para escribir porque se la pasaba enseñando. Entonces, bueno, digamos que de alguna forma, pues la iglesia, la parroquia, pues le sirvió un poco para complementar, eh, digamos, el dinero, el poco dinero que ganaba como domine, que es como se les llamaba a estos profesores de gramática, ¿no? Finalmente, en 1583, ya veis, muy pocos años después, él hace testamento y muere en el 28 del 6, ¿no? Eh, en su testamento dispone que sea ser enterrado en el monasterio de San Francisco, bajo un particular epitafio, por supuesto escrito en latín, como humanista que era, que dice algo así como, vamos a leerlo, Marcus, perdón, Ioannes Lupercius de Hoyos Regius Commissarius Spectus Resurrectionem Mortuorum. Eh, Juan López de Hoyos, regio comisario, esperando la resurrección de los muertos. Eh, Esto de regio comisario se refiere a que, bueno, muy poco tiempo antes, como un año antes, había sido nombrado comisario real por el rey Felipe II y él decidió en su epitafio colocar tan solo este título, no que había sido sacerdote, ni profesor, ni nada de eso, ¿no? Y bueno, hasta aquí la historia del amigo Juan de Hoyos, que, bueno, contribuyó a formar pues al escritor más famoso de España y uno de los más importantes de todo el orbe, ¿no? Y a otros también, ¿no? Y se constituye como en una especie de puente entre, bueno, aquel humanismo que había empezado a entrar en la época de Isabel la Católica, del cual hablamos, Beatriz Galindo, por ejemplo, de aquel profesor siciliano que enseñaba en Alcalá, de tantos otros. Él es una especie de continuador y bueno, vendrá ahora una nueva época, que es la época de los enseñantes jesuitas, con una perspectiva que tiene que ver con el Concilio de Trento, ya diferente. Y de hecho, pues los estudios de la Trinidad de Madrid pues van a desaparecer en 1619 después de un periodo de decadencia, la muerte de este profesor. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chao.